Buen día, mi nombre es Judith Barbosa Solano y hoy les vengo a hablar sobre uno de los problemas más graves de nuestro país, la educación. En Colombia, los niños y niñas que van a las escuelas, porque actualmente la educación es gratuita, pero no es un misterio para nadie que desde los últimos 20 años no se está invirtiendo de una manera adecuada en ella. Esto se ve reflejado en la calidad educativa, ya que esta es una de las peores a nivel mundial. Un ejemplo de esto son los jóvenes, que no leen de una manera crítica. Esto lo indican las pruebas PISA, la cual dice que menos del 1% de los jóvenes no leen de una manera razonable y crítica. Lo que quiere decir de que nuestra sociedad no se maneja por buenas ideas, sino por las emociones. La gente, como no lee, no argumenta, no sabe, los políticos en nuestro país manipulan esta información para hacer lo que se le antoje con la sociedad. Por tanto, mientras el país no tome conciencia de que si no invierte en la educación, no tendrán un futuro como sociedad. Los países que invierten en la educación y la ciencia, como lo son Noruega, Finlandia y Japón, son países que se destacan a nivel mundial por su alta calidad educativa. Entonces, si no tomamos conciencia de que debemos modificar este sistema educativo, no vamos a tener una buena sociedad, no vamos a salir adelante. A continuación, nos vamos a contactar con nuestra compañera Valentina Zavala, la cual se encuentra en el 14º Congreso de Investigación Educativa en la ciudad de Pamplona, la cual ha indagado, ha buscado opiniones sobre la educación actual en Colombia. Hola, muy buenos días, mi nombre es Valentina Zavala y me encuentro en el 14º Congreso de Investigación Educativa Internacional que se está llevando a cabo acá en la ciudad de Pamplona. Nos hemos encontrado con educadores, profesionales y expertos en el área educativa, en la cual se han tratado temas de educación actual. Hemos decidido acercarnos a ellos y preguntarles sobre qué opinan de la crisis universitaria de estudiantes que están formando protestas y revueltas para buscar una respuesta del Estado. Vamos a escuchar qué opinan los expertos del caso. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá con el profesor Edgar. Profe, le voy a hacer una pregunta, la cual nos gustaría que nos respondiera. Muy bien. Listo. En la actualidad hemos presenciado exigencias de parte de los estudiantes ante el gobierno, en donde se pide una educación de calidad. ¿Qué opina usted sobre la respuesta que le está dando el gobierno a los estudiantes? Bueno, hay muchas situaciones que el gobierno pues está tapando, ¿sí? Y sobre todo que pues no es coherente con el proceso que llevamos dentro de esa educación superior, esa articulación de toda la parte educativa y esas políticas que a través de la infancia, que a través de la educación superior establece el gobierno y no cumple. Siento que las protestas se deben hacer de modo pacífico, pero sí la voz del pueblo, la voz de Dios. Y nosotros, como estudiantes y como educación, tenemos que propender, primero que todo, por el diálogo, pero segundo, por velar que estas políticas y todo este proceso que se está llevando hacia la educación y hacia establecer una educación de calidad, como ustedes lo dicen, se cumpla y se establezcan en gran medida todos los acuerdos que los estudiantes, que son los que viven el contexto, que los maestros, que somos los que estamos en el contexto, se cumplan y sobre todo que se visualicen en esas políticas para la educación. Muchas gracias, profe, que tenga un feliz día. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá con el estudiante Gregorio. Gregorio, le vamos a plantear la siguiente pregunta. En el transcurso de estos días, de estos meses, han ocurrido diversos disturbios y protestas de parte de los estudiantes para exigir una educación de calidad. ¿Qué opina usted de la respuesta que le está dando el gobierno a los estudiantes por sus peticiones? Pues yo pienso personalmente que ha sido una respuesta inadecuada, en el sentido de que no son concretos con lo que dicen, no nos dan los puntos a favor, no nos demuestran que sí nos están tomando en cuenta, sino que solo toman represalias y represalias. Entonces yo pensaría que ellos deberían como tomar en cuenta todo lo que está pasando y tratar de ser más puntuales y como darnos a entender o como tratar de llevar a cabo todo lo que nosotros estamos pidiendo, que en realidad no es mucho, sino que son cosas de verdad son conscientes y que no solo necesitamos los estudiantes, sino todo el país para un desarrollo. Alicia Gregorio, muchas gracias. Aprovechamos los ponentes internacionales que se encuentran acá
acá en Pamplona para acercarnos a ellos y pedirles tips y recomendaciones para los docentes en formación para poder aplicar un aprendizaje significativo en las nuevas generaciones. Vamos a ver qué nos recomiendan estos ponentes. Muy buenas tardes, estamos acá con Rosa Lucía Mata Ortiz, pedagoga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Listo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era para hacerle una pregunta, una recomendación, unos tips que tenga usted para los futuros docentes, los pedagogas en formación, para mejorar la educación en las generaciones futuras. ¿Qué recomendaciones podría dar desde su experiencia a las futuras educadoras? Bueno, principalmente esto que hemos venido perdiendo en lo que corresponde a estas innovaciones tecnológicas, a todas estas transformaciones que nos tienen tan acelerados en este mundo y donde ya nada interesa, ¿no? Todo parece como desechable. Es fundamental regresarnos a esta parte de pues el cuidado de sí, ¿no? Y el cuidado de los demás y las demás. Me estoy refiriendo a los derechos humanos, me estoy refiriendo a esta cuestión de los valores, me refiero también a la diversidad y me refiero sobre todo a esta necesidad que tenemos de este encuentro consigo mismos y consigo mismas. ¿Por qué digo esto? Porque hace un rato se comentaba respecto justo a todas esas cuestiones de la tecnología y que no podemos dejarla de lado, pero estamos dejando de lado otras cosas, ¿no? Y si nosotros nos vamos en ese medio, no vamos a alcanzarnos, porque en ese camino nos vamos a perder. Y el papel del educador, el papel del pedagogo, el papel de quienes nos dedicamos a este ámbito de la educación, pues tiene que ver con ese encuentro, ¿no? Y con esa recuperación de sí mismo y un acompañamiento. Y ese acompañamiento se está perdiendo también en las aulas, se está perdiendo con las propias instituciones educativas, se está perdiendo dentro de las familias y se está perdiendo en la comunidad mundial a nivel general, ¿no? Entonces, esta situación en la que se vive a nivel de todo el mundo es justo por esto que hemos ido dejando perder y tenemos que reencontrarlo porque yo no encuentro ahorita otro camino para poder dar por lo menos un equilibrio o volver a un orden dentro de nuestras sociedades. O sea, educar para la humanidad, enseñar, dejar de lado lo que es la digitalización un poco y también enfocarnos en la ética y lo humano, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Igualmente, gracias. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá con Carlos Calvo, que le vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué recomendaciones, qué tips le puede dar a las educadoras en formación, educadores en formación, para mejorar e innovar en la educación de las generaciones futuras? Lo primero es que ellas se preocupen de educarse ellas, y yo creo que lo básico es que ellas traten de reanimar su capacidad de asombro frente a lo que está aconteciendo en ellas, en la sociedad, en el entorno donde están, tratando de cuestionar las preguntas cuyas respuestas ya tienen, porque lo que nos daña mucho es creer que tenemos respuestas frente a las cosas. Ya lo decía Enrique, ¿no? Sabemos que los autos funcionan, pero no entendemos cómo funciona el motor. Tal vez no se trata de que cada una busque todas las respuestas respecto a un tema, pero sí que se cuestione y se pregunte y trate de hipotetizar diciendo, y para que funcione el motor, ¿qué es lo que tendría que tener? ¿Se fija? El otro día yo estaba trabajando con unos educadores populares allá en Río Negro, aquí en Colombia, y al lado mío se instala una perra. Entonces incorporo la perra en la conversación y digo, por ejemplo, podemos preguntarnos qué hay debajo de la piel de la perra. Alguien me podrá decir, sí, corazón, hígado, riñones, páncreas. Sí, y yo podría preguntarle, ¿dónde? Entonces yo me puedo preguntar, ¿dónde están en el cuerpo de la perra ubicados estos órganos? ¿Cómo se están interactuando entre ellos? ¿Cómo el corazón está relacionado con el hígado? Etcétera. Con que yo me vaya haciendo las preguntas, comienzo ya un proceso de autoeducación que sin duda mañana, como yo, como educadora infantil, lo voy a proyectar en mis estudiantes. Por ahí iría. ¿Ya? Muchísimas gracias. ¿Me por qué? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, hemos podido concluir
que la educación es un tema de polémica. Hay diversas opiniones, diversos cambios que debemos realizar como educadoras en formación. Observamos que varios docentes, formadores y los mismos estudiantes ponen quejas de lo que estamos haciendo con la educación hoy en día. El gobierno, los estudiantes y los docentes debemos tener más compromiso a la hora de buscar una mejora en la educación del país. Así para llegar y poder salir del mundo tercermundista y llegar a superarnos como sociedad. Muchas gracias por todo y que tengan un feliz día.